Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y compartir un poco de la palabra de Dios y poder tener una reflexión sobre la enseñanza que nos da a través de la Escritura. El día de hoy quiero rescatar una historia que para muchos es muy conocida. Cuando estábamos pequeños nos gustaba escuchar la historia de cómo el pueblo de Israel había derrotado solamente con gritos y con sonido de bocina a una ciudad fortificada, una ciudad tremenda y una ciudad que parecía a todas luces que tenía un mejor armamento, una mejor milicia y una ventaja estratégica por encima del pueblo de Israel, que por 40 años había estado vagando en el desierto y eran personas que no estaban adiestrados para tomar una espada, no estaban adiestrados para tensar un arco, ni estaban adiestrados en estrategia de batalla. Pero en medio de toda esa situación, el Señor les da la victoria de una forma fenomenal y, por qué no decirlo, absurda desde el punto de vista humano. Pero me refiero a la ciudad de Jericó. El Señor tiene formas muy exclusivas, tiene formas muy interesantes de cómo nos demuestra su poder y cómo a través de situaciones que nosotros creemos que no tienen una salida, es como Él nos muestra que Él siempre está en control, y Jericó no fue la excepción. Esta batalla, las primicias de la conquista de la tierra prometida, no fueron la excepción para que Dios siguiera mostrando el poder a su pueblo. Por eso los voy a invitar a que vayamos a Josué 6, en donde encontramos esta historia. Recordemos que previo a la batalla de Jericó, se le había aparecido a Josué, hijo de Nun, se le había aparecido un varón con la espada desenvainada, y Josué le dice: ¿eres amigo o eres enemigo? Y le dice: soy el príncipe de los ejércitos de Dios. Era Jesucristo mismo mostrado a través de una teofanía. Era una forma en la que Dios estaba presentando delante de Josué. De otra forma no habría recibido la adoración que recibió de parte de Josué. No habría permitido que se postrara sobre su rostro, ni habría permitido que le mostrara una reverencia, a menos, claro, que fuera Dios mismo. Entonces él le dice, ¿qué dice? Mi señor a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pero antes de ir a la batalla se estaba presentando el comandante de los ejércitos celestes, se estaba presentando Jesucristo, el Hijo de Dios, se estaba presentando Dios mismo en esa representación, para decirle a Josué que estaba delante de él, que él iba a esa batalla, que él iba a librar. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 6 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, o sea, no solamente cerrada, estaba bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra,
yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, y cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una prueba de fe. El Señor le estaba diciendo a Josué: tú lo único que vas a hacer es rodear a la ciudad. Y bien, rodear a la ciudad sonaba lógico desde el punto de vista para buscar puntos débiles, pero le estaba diciendo: lo vas a hacer así por 6 días y no vas a hacer más nada. Solamente lo vas a rodear y vas a pasar alrededor de la ciudad, le vas a dar una vuelta, le vas a volver a dar otra vuelta, y todos los días le vas a dar una vuelta por 6 días, pero el 7º día le vas a dar 7 vueltas, y al final, cuando le des las 7 vueltas, entonces van a gritar, van a hacer sonido de bocina, y el muro de la ciudad caerá. Y aquí vemos una estrategia de guerra que se sale de la lógica. ¿Cómo le está pidiendo Dios a Josué que no haga ninguna otra cosa más que rodear y ver? Y es algo muy interesante, porque la ciudad de Jericó tenía unos muros fortificados tan grandes, tan fuertes, que medían 5 metros de altura y medían 2 metros de ancho, de tal manera que podían andar 2 carros de guerra patrullando alrededor. Y 5 metros de altura, pues es una altura bastante alta para que un pueblo que había sido nómada en el desierto lo pudiera destruir. Y sobre todo le decía: solamente vas a gritar. Primero vas a estar en silencio y luego vas a gritar. Y cuando tú escuches el carnero, entonces es cuando tú vas a gritar y yo voy a hacer que esos muros se caigan. Pero aquí vemos esa parte de la fe. El pueblo de Israel ya había visto cómo el Señor abría el mar Rojo para que su pueblo saliera de Egipto. Después había visto cómo se abría, cómo lo sostenía antes de eso, cómo lo sostenía en el desierto por 40 años, viendo que no les faltó absolutamente nada. El Señor les dio todo lo que necesitaban en el desierto para poder vivir. Y después ellos habían visto cómo el Señor había abierto el mar Rojo. Ellos ya habían visto que el Señor hacía cosas que humanamente no eran lógicas, no eran razonables. Entonces ellos, una vez más, estaban ejercitando su fe, porque no tenían una estrategia específica. Su estrategia era permanecer callados, dar la vuelta, y el 7º día gritar, y que Dios hiciera todo lo demás. Entonces, en el versículo 6, ellos vemos que Josué llama a los sacerdotes y les dice: lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante de el arca. Fíjate qué interesante, porque aquí está mandando al arca de Jehová, la está mandando a la guerra. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Esto es muy interesante, porque al principio, cuando iban a pasar el mar Rojo antes de llegar a Jericó, recordemos que una de las instrucciones había sido que el arca iba a pasar delante de ellos. ¿Por qué? Porque les dijo: ustedes no conocen el camino. El arca es la que va a marcar el camino, es la que va a marcar la pauta. Pero qué interesante que ahora el arca ya no iba a ir adelante. Ahora el arca iba a ir en la parte de atrás, iba en la retaguardia, iba a ir atrás de todos los hombres de guerra. Al principio, antes de llegar a la batalla, para cruzar el camino de la bendición, el Señor iba delante del pueblo de Israel. Pero en la segunda parte, cuando ya tenían que atacar, el Señor iba en la parte de atrás. Su presencia, el arca, estaba en la parte de atrás. Eso es algo muy importante, porque el arca nunca se llevaba a la guerra.
El arca era un artículo sagrado, era algo que tenían que resguardar muy bien, que de hecho no lo podía tocar nadie. Por eso los sacerdotes tenían pues unos palos, unas maderas largas, en las que a través de unos aros que tenían por ahí metían esos palos y las cargaban en sus hombros, de tal manera que en una de las historias de la Biblia vemos que la llevaban en una mula. La mula se tropieza ahí, que por unas situaciones, no vamos a abundar en la historia de eso ahorita, pero un hombre quiere ayudar y toca el arca de Dios, y dice que inmediatamente murió. ¿Por qué? Porque nadie la podía tocar, ni siquiera los levitas la podían tocar. Entonces el arca era un artículo muy sagrado, era la presencia de Dios mismo. Ahí adentro de esa arca había maná, estaban los mandamientos y estaba la presencia de Dios, de tal manera que no podían nadie tocarla. Pero ¿qué significaba entonces que el arca ya no fuera enfrente, que ya no nos fuera guiando la batalla? ¿Qué significaba que estuviera atrás? Dios estaba teniendo cuidado de ellos. Dios está cuidando sus espaldas. Dios estaba respaldando esa batalla. Era Dios mismo el que les estaba diciendo que Él iba delante de ellos, y por la presencia de Dios, por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, es que esos muros iban a caer. Esos muros representaban la maldición, esos muros representaban el pecado, esos muros representaban todo lo que estaba en contra de Dios. Y por eso en Deuteronomio les había dicho: cuando tú entres a la tierra que yo te doy, cuídate, porque ellos son adivinos, son agoreros, son hechiceros, son brujos, y son todas esas cosas. Eran pecados espirituales los que ellos tenían, y les decía: cuídate de no ser como ellos, cuídate de no ser como ellos, no toques nada de lo que está ahí, y de hecho no te hagas como ellos. Es por eso que Dios daba un poco más adelante la instrucción de destruir absolutamente todo, porque no quería que su pueblo se contaminara. Pero aquí el arca iba en la parte de atrás, el arca iba respaldando esa batalla que el pueblo de Israel apenas estaba a punto de tener. Era Dios primero el que les había mostrado el camino, y ahora era Dios el que los estaba cuidando, el que los estaba respaldando en medio de esta batalla que estaban a punto de librar. Ahí estamos viendo obediencia de parte del pueblo de Israel. Y ahí lo que estamos viendo es que el pueblo de Israel hizo como Dios le dijo. Primero, era fe lo que tenían que tener, de confiar en la estrategia de Dios, aunque para ellos sonara absurdo. Y segundo, la obediencia de Josué, de ir y decirle al pueblo que Dios había dado una instrucción específica. Pero después de ahí, lo que sucede es que los hombres armados iban delante de los sacerdotes, o sea, obedecieron a Dios, iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca, mientras la bocina sonaba continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y estamos viendo que esto es una seña de valor de parte de ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba a merced de un pueblo que estaba amurallado. Ellos iban a dar la vuelta alrededor, pero no iban a hacer más nada. No iban a hablar, no iban a murmurar, no iban a decir que tenían un mejor plan. Sencillamente iban a estar callados, confiando valerosamente en la estrategia de Dios. Y aquí, ¿por qué les pidió que se callaran? Muy probablemente porque no quería que cometieran el error que habían cometido sus padres. Iban a rodear la ciudad, de Jericó, iban a ver esos muros de piedra de 5 metros de alto, de 2 metros de ancho, y no falta el incauto que diga: es que somos como langostas, como dijeron sus papás.
es que es un muro muy grande, es que es una batalla muy grande. ¿Qué le vamos a hacer nosotros a estas piedras? ¿Qué le vamos a hacer a este pueblo? El pueblo de Jericó también estaba amurallado, estaba bien cerrado, dice, a causa de los hijos de Israel. Pero ¿tú crees que no tenían vigías también alrededor? En las torres, en los muros, y esos muros cabían carros, 2 carros cabían para estar patrullando esa ciudad. Entonces el pueblo de Israel tuvo que tener el valor de pasar alrededor de ella, de ver cómo los veía el pueblo de Jericó, de ver cómo a lo mejor se escuchaban murmullos adentro de la ciudad, de a lo mejor les gritaban cosas para que se fueran, pero ellos tenían que permanecer callados, tenían que permanecer en silencio delante de la instrucción de Dios. Y ahí iban ellos, y en la parte de atrás de todos, iba el arca, respaldando la presencia de Dios, esa misión que ellos tenían que cumplir. Y pasa un día, y pasa otro día, y pasan 3, 4, 5, 6 días, y le dan una vuelta, y cada vez que ellos pasaban, seguían viendo esos muros. Pero el pueblo de Jericó, tal vez llegó el momento en el que dijo, ¿qué está pasando con ellos? No están haciendo más nada, solamente están dando vueltas, no han de encontrar la forma de entrar, ellos reforzando, pero no sabían el plan de Dios. Ellos no sabían lo que Dios tenía planeado para destruir esa representación del pecado y esa representación de la maldición para el pueblo de Dios. Eran las primicias de la tierra prometida, era la ciudad en la que Dios les estaba entregando todo lo que la planta de su pie pisare, pero ahí estaban los israelitas batallando y peleando por lo que Dios les había entregado, y ellos estuvieron persistiendo día tras día, confiando en Dios. Y hasta aquí hemos visto 4 cosas: que para poder vencer los muros del pecado, para poder vencer las batallas, para poder vencer a Jericó de nuestra vida, tenemos que tener fe, tenemos que ser obedientes, tenemos que tener valor y tenemos que ser persistentes en la palabra de Dios. Tenemos que ser persistentes y confiados en que Dios es el que está respaldando todas las acciones que nosotros estamos haciendo para su gloria y para su honra, y que no importa que Jericó se encuentre delante, no importa qué tan fortificado esté y qué tan duro y qué tan fuerte sea lo que nosotros sentimos que tenemos que vencer. Si Dios está con nosotros, nadie está contra nosotros, nadie nos podrá hacer frente. Le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, solamente esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de todo lo que está escrito en este libro, y cuida de hacer todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es la que nos fortalece y es la que nos respalda en todas las cosas que nosotros hacemos para su gloria y para su honra. Entonces no temamos que Jericó esté enfrente. Seamos personas de fe, personas obedientes, hijos obedientes de Dios. Tengamos valor y sobre todo tengamos persistencia, porque a lo mejor el primer día no pasó nada, el segundo día se les hizo un poco absurdo, el tercer, cuarto día a lo mejor ya estaban cansados de darle vueltas a esa ciudad y de no hacer más nada. Y cuando parece que no está pasando nada, es cuando Dios está trabajando. Cuando parece que no pasa absolutamente nada, Dios está respaldando todas esas acciones. Nuestro trabajo es persistir, es mantenernos firmes y seguir actuando sabiendo que Dios es el que va a dar la victoria. Continuando con la historia esta, vemos aquí que el séptimo día, en el versículo 14 dice, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Versículo 15, el séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero ahora 7 veces. 7 veces. Solamente este día
dieron vuelta alrededor de ella por 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que hay en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió, a los mensajeros que nosotros enviamos. Y aquí estamos viendo dos cosas. El séptimo día, y aunque la Biblia no dice, pero el séptimo día es el día del Señor. El séptimo día en el Antiguo Testamento era el sábado. Y es algo muy interesante que en el día de descanso, si es que fue un sábado, en el día de descanso ellos hayan tenido que pelear. Que en el día de descanso, en el día del Señor, el día que está guardado para el Señor, para santificarlo a Dios, Dios estaba destruyendo el pecado y estaba usando a sus siervos para destruir todo lo que significaba un pecado espiritual para el pueblo de Israel, que estaba representado por Jericó. Estaba lleno de agoreros, de hechiceros, de adivinos, de brujos y de tantas cosas, de gente que hacía pasar por fuego a sus hijos para sacrificarlos a Moloc. Y Dios en el séptimo día estaba destruyendo todo eso. En el séptimo día, en su día, estaba dándole libertad al pueblo de Israel. Pero ese día, el día del Señor, estaba haciendo dos cosas. La primera es que era un juicio. Estaba cumpliendo el juicio que duró avisando por 6 días que iba a cumplir. Esos 6 días que estuvieron dando vueltas, el pueblo de Jericó estuvo viendo que los iban a destruir. Estuvo viendo que el pueblo que había pasado el mar en seco, que había pasado el Jordán en seco, que había sido sostenido por 40 años en el desierto, y el mismo pueblo que los había ido a ver cuando Rahab los escondió, y que ellos decían: es que el corazón de todos desfallece a causa de Jehová vuestro Dios y de todo lo que hizo, las maravillas que hizo, y de cómo les entregó a Og de Basán y a esos reyes del otro lado del Jordán. Pero será entonces, me acuerdo aquí de una ilustración que estaba, y discúlpenme la comparación, no quiero compararnos con un perrito como tal, pero era un perrito que estaba sentado y pasaba por ahí el vecino y lo escuchaba que el perrito estaba llore y llore y llore y llore, y volvía a pasar el vecino y seguía llorando, y volvía a pasar y seguía llorando, y volvía a pasar y seguía llorando, hasta que de pronto se desespera el vecino de estarlo escuchando llorar, y va y le toca al dueño del perrito y le dice: oiga, es que fíjese que su perrito lo escucho que está llorando hace rato. Y dice: ah, sí, es que está sentado en un clavo. Y le dice: ¿por qué no se quita? Ah, es que le da el dolor suficiente para llorar, pero no como para quitarse. Y al pueblo de Jericó le dio el suficiente temor como para desfallecer, pero no como para arrepentirse. Y hay gente que ahorita encontramos ahí situaciones en las que están en enfermedades, están en dolencia, están en temor, están en tribulación de muchos tipos, y les da el temor para hacer la oración más hermosa que han hecho en su vida. Pero una vez pasa el temor y ya no les da para buscar a Dios ni para rendir su vida. Las situaciones que te han pasado, ¿te dan para acercarte a Dios o te dan solamente para rogar a Dios? Pero una vez que Dios contesta, nos alejamos de Él. Eso meditémoslo en nuestro corazón. Y a la vez que estaba el juicio, estaba la salvación. En el día del Señor, y esto me encanta porque es una imagen apocalíptica, eso es una imagen de lo que va a venir. En el mismo día del Señor, el séptimo día, el mismo día que estaba libertando a su pueblo y que estaba destruyendo a Jericó,
Estaba dando juicio para todos aquellos que vieron al pueblo de Dios pasar pero no se arrepintieron. Les dio la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. Nadie más salió y dijo: yo sé que Jehová está con ustedes, como dijo Rahab, porque al corazón de todos ha desfallecido, porque escuchamos, vimos y sabemos lo que ha pasado. Y Rahab en aquel entonces dijo: acuérdense de mí, así como yo hice misericordia con ustedes, ustedes hagan misericordia conmigo. Nadie del pueblo de Israel, del pueblo de Jericó, salió al pueblo de Israel a clamar por esa misericordia. Que si lo hubieran hecho, yo estoy totalmente seguro de que el Señor habría tenido misericordia y le habría dicho a Josué: a ellos también sálvalos de la mortandad. Pero nadie lo hizo así. Les dio el temor para desfallecer, pero no les dio para arrepentirse. Y llega el día del juicio, y así va a llegar el día del juicio. Llega el día del juicio y había dos tipos de personas en Jericó: los que estaban siendo destruidos, los que iban a morir, y los que iban a ser salvos por la misericordia de Dios. Los que iban a ser salvos por el reconocimiento de que Jehová era Dios, por la declaración de que yo sé que Dios es el Dios de los cielos, yo sé que tu Dios es el Dios, y por la solicitud de salvación. Sálvenme y hagan misericordia conmigo, como yo he hecho con ustedes. Y esa opción sigue vigente ahorita. Ahorita Dios está rodeando la tierra, y la sigue rodeando, y la sigue rodeando, y la sigue rodeando. Y al igual que Jericó, va a llegar un día en que con voz de mando, con trompeta de Dios, va a venir ese juicio sobre la tierra. ¿De qué persona vas a ser tú? ¿Vas a ser como Rahab, una pecadora arrepentida y redimida por Dios? ¿O vas a ser de las personas que solamente les dio el temor para clamar a Dios en ciertos momentos, pero no para arrepentirse? Porque en ese día, cuando los muros de Jericó estaban cayendo, ya no había más nada que hacer. Porque el pueblo de Israel tenía una instrucción muy específica. En ese día de juicio y de salvación, eran las dos cosas. La diferencia era la decisión que había tomado cada quien. En ese día de juicio y salvación, ellos habían sido llamados a santificarse. Les dijo, pero vosotros guardaos del anatema, no toquen ni tomen alguna cosa del anatema, o sea, de lo maldito, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben, pero toda la plata, todo el oro, los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Dios. Todo lo valioso era consagrado a Dios. Pero dice el 21, destruyeron a filo de espada, me voy al 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y el sonido de bocina gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron y destruyeron a filo de espada. Ahora sí el 21, todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Pero Josué le dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entren a la casa de la mujer ramera y háganla salir a ella, hagan salir de ahí a la mujer, y todo lo que fuere suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Dios la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué, versículo 25, salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado
a reconocer a Jericó y habitó hasta el día de hoy. Eso nos dice, solamente como una nota editorial, nos dice que el libro de Josué fue escrito en tiempos de Josué. No fue una historia que después se contó. Fue escrito en los tiempos de Josué. Tenían todo esto fresquecito. Pero qué interesante que en ese día de juicio unos estaban siendo destruidos y en ese día mismo de salvación otros estaban siendo redimidos. Rahab estaba dejando toda su vida pasada, y no solamente ella sino toda su parentela, y estaban en un nuevo inicio con el pueblo de Dios. La mujer despreciada, la mujer que había pecado delante de Dios, la mujer vulnerable, la mujer que no valía para el pueblo, se convertía en parte del pueblo de Dios. Y eso nos enseña que Dios no hace ninguna acepción de personas. No importa el pecado que hayamos cometido anteriormente. Si nos arrepentimos, reconocemos a Dios y declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces el Señor limpia todo pecado, nos hace una nueva criatura como lo hizo con Rahab, nos da un nuevo nombre, nos da una nueva vida, nos da un nuevo inicio y nos acepta en su pueblo, así como lo hizo con Rahab y con toda su parentela. Ellos tenían una instrucción de ser santos, tenían una instrucción de santidad. El pueblo de Israel no debía tocar absolutamente nada de lo que era anatema, y no debía tocar absolutamente nada del anatema para no contaminar no solamente ellos, sino contaminar todo el campamento. Les estaba pidiendo Dios que destruyeran absolutamente todo lo que iba en contra de su voluntad. Pero lo más valioso, las primicias, lo más valioso de las primicias de la tierra prometida eran para el Señor. Aprendamos a darle lo mejor a Dios. Aprendamos a darle lo mejor a Dios. Y si Dios nos da una instrucción, debemos cumplirla. Nosotros no podemos llegar con Dios y decirle: Dios, es que yo creo que esto es mejor, es que yo creo, Dios, que te estás equivocando en esto, es que sí, como que me gusta lo que me dices, pero esta partecita como que no va con lo que yo quiero, entonces yo tengo una mejor idea. Cuando Dios da una instrucción, nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que ser hijos de fe, de obediencia, de valor y de persistencia, pero también debemos ser santos como Dios es santo, y no acercarnos y no tocar las cosas que son anatema, que van en contra de la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que leer su palabra, para saber cuál es la voluntad de Dios y que la podamos cumplir. Por último, en aquel tiempo, dice el 26, hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente las puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. En Primera de Reyes encontramos que un hombre llamado Hiel de Betel quiso reedificar Jericó. Esta profecía de maldito el hombre que reedifique Jericó, sobre su primogénito ponga los cimientos y a costa de la vida de su hijo menor ponga la puerta, se cumplió. Y la encontramos en 1 Reyes 16:34, dice: en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó, y a precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun.
¿Y esto qué tiene que ver con toda la historia de Jericó? ¿Por qué una maldición sobre Jericó? Porque Jericó representaba todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Jericó representaba la antítesis de todo lo que Dios quería para su pueblo. Y esto nos muestra que hay maldición, que hay muerte, que hay destrucción al alejarnos de Dios. Realmente hoy quiero hacerte una pregunta. Tal vez esta pandemia y este tiempo, el mundo te ha invitado a hacer otras cosas. Tal vez tu relación con Dios en este tiempo se vio un poco fracturada, o te diste cuenta que no era tan firme. Y estabas en el pueblo de Israel, pero Jericó te invitó a entrar. ¿Sabes? Va a llegar un día en que Jericó va a ser derribado. Va a llegar un día en que el juicio de Dios va a llegar a la tierra. Y tú vas a estar indudablemente en alguna de esas dos partes. Vas a estar entre las personas que van a ser redimidas, o vas a estar entre las personas que van a sufrir juicio. No importa el pecado que hayas cometido. No importa qué tan adentro, qué tan arriba, ni qué tan profundo en Jericó vivas. Es más, ni siquiera importa si estabas en Israel y te fuiste a Jericó. Dios te sigue dando tiempo de que tú regreses a Él, de que tú vayas a Él, de que tú te arrepientas, y de que en ese día del juicio la redención de Dios sea tu aliciente. Porque va a estar un día Dios, va a estar el diablo a un lado, diciendo todos los pecados y todas las cosas que cometimos. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos nos descarriamos a una. Y ahí va a estar el diablo diciendo todos los pecados cometidos, los tuyos y los míos, y vamos a ser culpables según los cargos. Pero cuando nos estén amarrando, cuando nos estén atando de pies y manos para echarnos al fuego eterno por los pecados cometidos, porque la paga del pecado es muerte, entonces va a llegar Cristo y va a decir: no, suéltalo, Padre, porque Él ha sido redimido por mi sangre. Yo pagué precio por Él, y pagué precio de sangre, pagué muerte, y muerte de cruz. Y entonces, por la misericordia de Dios, por la sangre del Cordero, es que vamos a ser limpios y vamos a ser liberados, porque Él es el que llevó nuestras cargas, Él es el que llevó nuestras dolencias, el que no cometió pecado. A través de su sangre nosotros vamos a ser redimidos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Jericó ahí sigue. Jericó ahí está, y el mundo está representado por Jericó. Los muros van a caer. Parece que sus muros se están fortificando, y cada vez son más altos, cada vez son más anchos, cada vez son más fuertes. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que, por más absurdo que suene, es el único plan que nos puede hacer que en el día del juicio y redención, en el gran día del Señor, nosotros
estemos del lado redimido. Piénsalo. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Búscalo mientras puede ser encontrado. Porque el día que la trompeta suene, ya no habrá más nada que hacer. Hoy es el día de la salvación. Y es mi oración y el anhelo de mi corazón que tú puedas encontrar la paz, la tranquilidad y la redención a los pies de Cristo. Se ocupa fe, se ocupa obediencia, se ocupa valor y se ocupa persistencia para poder llegar a la santidad que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Búscalo antes de que las trompetas suenen y que Jericó sea derribado, que sea destruido, no sea que cuando sea destruido estés dentro. La invitación está sobre la mesa y Dios te recibe así como me recibió a mí, así como ha recibido a muchos, y te ofrece una vida nueva en Cristo. Seamos, hermanos, ejemplo de fe, de obediencia, de valor, persistencia y santidad, sabiendo que tenemos una gran nube de testigos. Dios mandó al pueblo a que no tocara nada del anatema, pero hubo un hombre, Acán, que no hizo caso, y por el pecado de Acán, todo el campamento de Dios fue maldecido y tuvieron que limpiar ese pecado. Pero eso es otra historia y la dejamos para la siguiente. Es mi deseo que el Señor les dé aliento, les dé fortaleza y puedan encontrar la redención y que podamos santificarnos y que el día que Jericó sea destruido, este Jericó del mundo sea destruido, nosotros estemos del lado victorioso, del lado ganador. Que el Señor les bendiga.